Hola, sean bienvenidos a otro tutorial de Ionic. En esta ocasión vamos a trabajar con el componente grid o rejilla, así como con filas y columnas. El grid se maneja de manera similar que en Bootstrap, es decir, contamos con una estructura de 12 columnas. Para agregar un grid, vamos a irnos a nuestro HTML de nuestra vista y vamos a agregar Ion Grid. Dentro de nuestro grid vamos a crear nuestra primera fila, Ion Row. Bien. Dentro de esta fila, para comprender cómo funciona esta estructura de 12 columnas, vamos a agregar una columna. Dentro de nuestra columna vamos a agregar un botón para observar claramente las proporciones. Y vamos a expandirlo. Vamos a guardar y veamos qué fue lo que sucedió. Bien, como podemos ver, únicamente tenemos una fila y esta fila contiene una columna. Entonces, esta columna toma el total de las disponibles, es decir, las 12. Vamos a copiarla y vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, el grid automáticamente redimensiona los elementos de nuestra fila para que se ajusten a la cantidad de columnas disponibles. En este caso, tenemos dos columnas, las cuales automáticamente Ionic les asigna la mitad a cada una, es decir, 6 y 6. Si agregamos una tercera, Ionic va a distribuir nuevamente la cantidad de columnas y le va a dar 4 a cada una. Veamos. Bien, ahora tenemos 3 elementos en nuestra fila. Es posible también que manualmente le indiquemos a nuestra columna la cantidad que debe tomar. Veamos. Para esto vamos a utilizar size y de las 12 columnas disponibles vamos a indicarle que tome 6. A la siguiente le vamos a indicar que tome 3 y de igual forma a la última 3. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos que el primer botón tomó 6 columnas, el segundo 3 y por último 3. Entonces, podemos dejarlo de forma predeterminada, es decir, que Ionic distribuya la cantidad de columnas entre los elementos de nuestra fila, o nosotros podemos indicarle la cantidad de columnas que cada elemento debe tomar basado en el tipo de elemento, en su longitud, etc. Una vez que ya sabemos cómo indicar la cantidad de columnas predeterminada para cada elemento, vamos a hacer que esta cantidad de columnas cambie en relación al tamaño de la pantalla para que los elementos se ajusten mejor. Vamos a ir a la documentación de Ionic y vemos que la pantalla se maneja en 5 dimensiones: XS, SM, MD, LG y XL. Cada una de estas tiene una cantidad de píxeles mínima a partir desde donde se activa. Y vamos a revisarlo a detalle este valor en un momento más. Bien, aquí en nuestra columna de nuestro primer elemento vamos a indicarle nuevamente size, pero ahora vamos a aplicar este tamaño
para el tipo de pantalla mediano, que es MD. Y le vamos a decir que tome 3 columnas. Vamos a hacerlo también con el segundo elemento. Y vamos a decirle que tome 6 columnas. Y para el último elemento también. 3. Bien, vamos a guardarlo. Aparentemente no ha habido ningún cambio, pero esto se debe a que estamos en la cantidad de columnas predeterminadas de los elementos. Si nosotros aumentamos la resolución de nuestro dispositivo, MD nos dice que se activa a partir de los 720 píxeles. Entonces vamos a incrementar nuestra pantalla para cumplir con esta cantidad. Bien, una vez que el dispositivo o que la pantalla de este dispositivo donde se está ejecutando la aplicación entra en el tamaño MD, se va a activar la nueva distribución de columnas que hemos indicado. Fíjense cómo cambia al aumentar la resolución. Cambia a 363, cuando en un inicio la cantidad de columnas predeterminada era 6, 3 y 3. Al reducirla, se vuelve a activar la predeterminada. Podemos seguir agregando la cantidad de columnas para los siguientes tamaños de pantalla para garantizar que nuestra aplicación se va a mirar bien y se va a distribuir correctamente sin importar el tamaño de pantalla. Vamos a agregar el SM. Y vamos a decirle que tome 12 columnas. 12 columnas, recordemos, es el total de un renglón. Entonces, cuando se sobrepasa estas 12 columnas, el siguiente elemento pasa a la segunda fila. Bien, ahora estamos viendo la cantidad de columnas que nosotros indicamos de forma predeterminada, 6, 3 y 3. Al hacer la pantalla un poco más grande para que llegue al tamaño SM, recordemos el SM se activa en los 576 píxeles, vamos a incrementarla. Y cuando llega a ese tamaño de pantalla, vemos que toma el tamaño que le hemos indicado para SM, que es 12. 12, 12 y 12. Como había mencionado, la cantidad de columnas por renglón es 12. Entonces, si entre nuestros elementos la suma supera los 12, los elementos que no tengan espacio en esa fila van a pasar a la siguiente. Por eso aquí tenemos 3. Si seguimos incrementando la pantalla, vamos a llegar a la medida MD. Y recordemos, MD la definimos como 3, 6, 3. Podemos seguir declarando los siguientes tamaños de pantalla y los elementos se van a acomodar de la forma que nosotros le indiquemos cuando llegue a esa resolución. Vamos a hacerlo con XL.
y vamos a decirle que tome un tamaño de 1. Vamos a verlo ahora. Recordemos que la XL inicia a partir de los 1200 píxeles, entonces es la pantalla más grande. Bien, ya estamos listos. Para esto voy a tener que hacer más pequeña nuestra pantalla simulada de dispositivo para poder abrirla un poco más y llegar a la cantidad de píxeles que queremos para que se active el tamaño XL. Bien, ahí está. Ahí se activó y vemos cómo al llegar a la resolución XL automáticamente toma la cantidad de columnas que le indicamos aquí, que es 1, 1 y 1. Bien. Nosotros podemos tener tantas filas como necesitemos. Vamos a copiar esta fila para tener 2. Como se puede observar, ahora tenemos 2 filas. Vamos a hacer ahora un ejemplo para que quede más claro cómo funciona esto de las columnas y cómo nos ayuda para poder distribuir los elementos de mejor manera cuando cambiamos de dispositivo. Bien, nuestra primera fila se va a encontrar con las 3 columnas, con los 3 elementos, con su tamaño predeterminado. Es decir, como son 3, les va a asignar 4 a cada uno. Estos 4 se van a mantener sin importar el tamaño de pantalla. Bien. Nuestra segunda fila, vamos a indicarle a nuestros 3 elementos diferentes medidas para que se vayan acomodando de acuerdo al tamaño de la pantalla. Y vamos a eliminar el tamaño predeterminado. Tenemos XS, SM, MD, XL. Bien, nos falta LG. Bien, cuando sea una pantalla pequeña, nosotros vamos a decirle que tome 12 columnas. ¿Para qué? Para que los elementos se puedan ver bien y no se estén muy pequeños. Cuando incremente un poco más, vamos a decirle que los elementos tomen un tamaño de 6. Cuando la pantalla se haga aún más grande, vamos a indicarle que tomen el tamaño de 4. Vamos a hacerlo también con los otros elementos. Aquí vamos a mantenerlos 6, 3 y 3 para mantener nuestro total de 12 columnas. En caso contrario, el último elemento, al superar las 12, pasaría a otra fila. Vamos a añadir otro elemento para poder distribuir de mejor manera. Bien, vamos a dejarlo hasta la pantalla MD. Vamos a guardar nuestro proyecto y veamos lo que sucedió. Como podemos ver, nuestra primera fila, con sus 3 elementos, toman el tamaño predeterminado. Es decir, dividir las 12 columnas automáticamente
entre la cantidad de elementos que se tienen. En este caso son 3, por lo tanto cada elemento está tomando 4 columnas. Tenemos 3 elementos. Bien, para nuestra segunda fila, nuestra medida inicial es XS. Y le decimos que tome las 12 columnas cada uno de los elementos. Por lo tanto, tenemos cada uno de estos elementos ocupando el total de la pantalla. Al hacer la pantalla un poco más grande, vemos que la primera fila se mantiene, es decir, mantiene la división de las 12 columnas entre la cantidad de elementos, que son 3. Vemos que nuestra segunda fila ha cambiado y ahora los tamaños son de 6 columnas cada uno. Las primeras 2 caben en el primer renglón y las segundas 2 pasan al segundo renglón. Al incrementar un poco más el tamaño de pantalla, seguimos viendo que la primera fila mantiene la misma proporción y la segunda ahora ha cambiado a un tamaño de 3. Es importante que manejen adecuadamente la cantidad de columnas que van a asignar a cada una de sus elementos. Esto va a permitir que su aplicación y sus elementos se miren correctamente y no se amontonen o tengan un espacio muy pequeño a la hora de trabajar en dispositivos de pantallas reducidas, o que se miren muy grandes y expandidos cuando es una pantalla muy grande. En este caso lo que queremos es que los elementos se acomoden de la mejor forma posible. Esto es todo por este tutorial, espero que les sirva. Muchas gracias.